Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con un nuevo video y esta vez tenemos historias del culto. Si ustedes quieren que sus historias también estén en el canal, pueden enviar su historia al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Esta vez quiero enviarle un saludo a Viridiana Robles, quien siempre está presente en los comentarios aquí en YouTube y también en la página de Facebook. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola, buenas tardes. Soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me animé a escribirles porque los escucho a diario. Me han pasado varias cosas en mi vida, pero les contaré algo escalofriante que jamás he superado. Yo vivía por una colonia llamada El Granjero. Éramos unos niños. Yo tendría como 15 años cuando mi madre vivía con mi abuela paterna. Todas las noches no había una que enseguida de la casa nos golpearan la pared y exactamente donde estaba mi cama. Todos lo escuchábamos ya que éramos muy humildes. Mi mamá y mi papá decían que eran los vecinos. Con el paso de los años me hice muy amiga del muchacho de enseguida de la casa. Él era un poco mayor que yo, pero una tarde, entre pláticas y risas, le dije que por qué golpeaba mucho la pared todos los días como a las 3 de la mañana. Riéndose, me dijo entre broma que no era él, que estaba loca y se quedó callado. Ya estando solos, me dijo, «Oye, te contaré algo. Desde que nos vinimos a vivir a esta casa, no nos gusta estar solos a nadie, porque se mira a una mujer, y cuando llegamos a esta casa, encontramos muchas velas, ropas y un símbolo satánico con sal. No le tomamos importancia, ¿sabes? Limpiamos entre mi mamá y yo y acomodamos todo». Entre lágrimas y temblando, me fue contando mi amigo que una tarde, como a las 12 del día, su mamá y él dormían juntos. Ellos sintieron que los estaban mirando, y al abrir los ojos, su mamá miró a una mujer en las paredes, escalando horrible como una araña. Trepaba las paredes y él, al oír a su mamá gritar, abrió los ojos y él miró a esa mujer que iba saliendo del cuarto trepando. Al salir los dos del cuarto, se abrieron todas las llaves de agua y la regadera. Se sentía algo horrible. Él, llorando, me dijo que no era la primera vez que lo veía, que en el patio se escuchaba bastante y la han visto parada y escalando las paredes atrás. Yo le dije que ya no me dijera nada. Me dio mucho miedo. Ahí comprendí por qué él no se metía tarde. Apenas iba a oscurecer y los hermanos y él se metían. Tenían terror estar en el patio de ellos. Pasaron los meses. Una vez fuimos a una fiesta y nos tomamos unos tragos. Regresamos como a las 4 de la mañana. No recuerdo bien la hora exacta. Íbamos risa y risa, y al llegar a la casa de él me dijo, «Espérame a que me meta. No te vayas, ¿eh?» Le dije que sí, que estaba bien. Él se metió y me mandó mensajes que ya estaba acostado. Yo me quedé ahí afuera. Me senté, prendí un cigarro y me puse a fumar. Ya casi me acababa el cigarro, y como estaba recargada en la pared de la casa de él, empezaron a golpear justo como se escuchaba en mi cama. Me dio mucha risa, pensé que estaba jugando él conmigo. Al pararme para irme a mi casa, miré lo que jamás se me olvidará. Una mujer muy delgada, parada atrás de la barda. Tenía un semblante pálido mirándome. Yo pensé que era la borrachera que tenía y estaba alucinando. Del miedo cerré los ojos y al abrirlos de nuevo, estaba esa mujer trepando por las paredes del patio como una araña. Ella traía una túnica o vestido negro, largo, con el pelo súper canoso hasta los hombros. Me dio terror y empecé a gritar como loca. Salieron mis papás y hasta pensaron que estaba drogada. No me creyeron nada de lo que les decía. Dijeron que era el alcohol o que había fumado algo. Me metieron y mi mamá me ayudó a bañarme. Yo estaba aterrorizada. Al otro día desperté y les dije lo que había visto. Me dijeron que lo había alucinado, pero al salir de mi casa, mi amigo estaba esperándome.
Me dijo que su familia me creía porque todos la habían visto. Con el pasar del tiempo me daba terror dormir sola o estar sola. Seguían pegándola a la pared todos los días a las 3 de la mañana. Cerraba los ojos y miraba aquello que no sé qué era. Al final mi amigo y su familia se fueron de ahí y yo me casé. Me fui y ya no supe qué pasó. Mis papás se mudaron también y ahora en día a veces paso y esa casa sigue sola. Yo no sé qué fue o qué es lo que está ahí, pero nunca entraría en ese lugar ni viviría cerca. Muchas gracias por escucharme. Y si ustedes saben de algo así o saben qué era, díganme porque hasta hoy en día no puedo estar sola. Me da mucho miedo. Estaré leyendo sus comentarios. Gracias. Hola, mi nombre es Rosa Arteaga. Muchas felicidades porque el canal va creciendo. Y sigan mandando historias para que haya más y sigamos creciendo. Espero todos se encuentren bien. Ahora, esta es mi historia. Fue en el año 2011, en un rancho llamado San Antonio de los Vázquez. Un día, una tía ya mayor de mi papá le pidió de favor que si me dejaba quedarme a dormir con ella para no estar sola. Mi papá le dijo que sí. Todo iba bien en los primeros meses, pero hubo un día que se despertó mi tía y todo el cuarto estaba lleno de asqueles o asquelines, un tipo de hormiguitas negras. No sé cómo los conozca la gente, pero estaba lleno y empezamos a matarlos. Al día siguiente, no había ni uno solo muerto en el piso. Parecía como si hubiera sido un sueño. Ese día, por la noche, empezó lo peor. Como a las 3 de la madrugada empezó a escucharse un niño, un llorar y gritar fuerte. No podía ser un niño vecino porque en esa calle solo había 3 casas, la de mi tía, 2 abandonadas y lo demás eran terrenos. Al otro día le platiqué a mis papás y como era de esperarse, no me creyeron. Pasó otra noche y volvió a suceder lo mismo, pero ahora en el patio. Se escuchaba que brincaban en la tapadera de fierro de un pozo que tenía mi tía. Así fueron varias noches, y como unos 15 días después, yo ya no me despertaba, pero ahora sentía cómo me empujaba a alguien casi hasta caer de la cama, y en cuanto me despertaba, empezaba ese llanto. Pero ahora se escuchaba un llanto más, que parecía de una señora que trataba de hacerle igual que los niños. Pero lo que más miedo me daba era que gritaban despacio, con dolor, y después gritaban más fuerte. Se sentía que estaba fuera de la casa, y le volví a decir a mis papás. Mandaron a mi hermana mayor conmigo, y así confirmaron que yo decía la verdad. Mi papá me platicó que había una señora en una casa de las que estaban solas. Ahorcó a sus hijos y después se ahorcó ella, porque el señor la había engañado. Le llevamos ese día flores y veladoras a sus tumbas y nunca más volví a escuchar nada. Espero y les haya gustado mi historia. Sigan apoyando el canal y muchas gracias por contarla. Hola culto. Buenas noches. Esto me sucedió cuando yo tenía 7 años. Era Semana Santa y recuerdo que esa noche en especial se sentía extraña, con un ambiente pesado y triste. Tengo 2 hermanos, pero ellos andaban en la calle con sus amigos. Mi mamá y yo estábamos en casa solas. Yo notaba a mi mamá triste, y es que tenía muchos problemas con mi papá, quien se encontraba de viaje en ese momento. Su semblante era sombrío. Su tristeza se veía a simple vista. Recuerdo que estábamos en la sala viendo esas películas de religión que pasan en Semana Santa. Al terminar, mi mamá me dijo, ya vámonos a dormir. La casa es de 2 pisos y para subir a la segunda planta teníamos que atravesar el patio. En el patio, junto a la escalera, había una barda que dividía nuestra casa de la de al lado, la cual no estaba habitada. Al momento de salir al patio, sentí como si alguien nos observara. Mi mamá subió las escaleras y yo iba detrás de ella. Cuando llegamos arriba, sentí como un pájaro cayó en mi hombro izquierdo. Y sé que era un pájaro porque escuché aleteos y sentí las alas cerca de mi cara. Yo me asusté y mi primera reacción fue levantar la mano para cubrirme. El pájaro cayó al primer piso.
No le dije nada a mi mamá, solo me asomé hacia abajo, pensando que ahí estaría el animal, tal vez herido, pero no había nada. De pronto, comencé a sentir un escalofrío horrible del lado por donde me pasó el pájaro. Volteo hacia arriba y ahí estaba. Era una figura negra, como de 2 metros o más, cara de gárgola, tenía unas manos de garras, estaba parado en la barda mirándonos. Yo solo me abracé a mi mamá y cerré los ojos. No volví mi vista atrás otra vez. Entramos al cuarto y yo me fui a dormir con ella. Siempre he sido callada, no me han pasado muchas cosas paranormales, pero la verdad no me gusta mucho contarlas porque la mayoría de las personas solo te ven como si estuvieras loco. Lo bueno es que aquí somos muchos locos. Saludos a todos. Hola, culto. Esta historia no es mía, es de mi papá. Desde que tengo memoria siempre la cuenta. Mi papá cuando era niño vivía en una vecindad. Es el mayor de sus hermanos. En ese entonces él tenía 7 años. Vivía en una casita que era un cuarto y debías pasar por el patio para ir a la cocina. En esa noche se levantó porque tenía hambre. Cuenta que al salir al patio para ir a la cocina, había una señora sentada en el techo que no era muy alto. Él dice que era una señora muy blanca, sentada de cuclillas, con cabello blanco y una cara muy anciana. Dice que la señora le sonreía, le hacía señas con la mano de que fuera con ella. Dice que esa cara nunca se le va a olvidar. Él se metió corriendo a avisarle a mi abuela, pero cuando ésta salió maldiciendo, ya no estaba. Yo creo que era muy normal que las brujas rondaran por las vecindades antes, porque mi papá tenía un padre que solía llegar tomado a la vecindad a horas altas de la madrugada. Él le contaba que a veces se encontraba una señora sentada en los lavaderos, curiosamente igual que la que mi papá describe. Mi abuelo siempre iba tomado y cargaba un arma, así que nunca se concentró realmente en lo que la señora era hasta años después cuando dejó de tomar. Cuando estaba pequeña fui con mi padre al zoológico. Estábamos en la fosa de las serpientes y una de ellas, muy grande, una boa, empezó a bajar de un árbol. En eso resbaló y, cuando cayó, le vimos, mi papá, un señor y yo, cómo sacó un montón de piececitos diminutos parecidos a los de un 100 pies. Eran muchos y rápidamente los guardó. El señor que estaba al lado gritó y empezó a persinarse muchas veces y rezar. Le dijo a mi padre: ¿Vieron? ¿Le vieron los pies a la serpiente? Dios mío, tenemos que ir a la iglesia a que el Padre nos dé la bendición y nos eche agua bendita, si no quedaremos malditos. Mi padre salió corriendo a la iglesia con el señor, pero a mí me fue a dejar con mi mamá a la casa y no me llevaron. Pensaron que por estar pequeña no me pasaría nada, pero estaban súper equivocados. Ahí empezó mi calvario. Cuando estaba durmiendo, empezaba a escuchar pasos que llegaban hasta donde estaba acostada yo. Me tapaba toda con la cobija hasta la cabeza y me empezaban a jalar la cobija. Me jalaban el pelo. En la cocina se escuchaba que botaban todos los trastes, y cuando cesaba la bulla, me empezaban a destapar y veía a un hombre que andaba muy bien vestido con zapatos lustrosos. Empezaba a verlo de los pies hacia arriba, pero cuando llegaba al cuello, me desmayaba porque el hombre no tocaba el suelo. Estaba guindando en una soga. Sufrí mucho porque no me dejaban tranquila. Al tiempo nos enteramos que la casa de mis padres estaba restaurada de un material que les habían regalado de una iglesia que restauraron. Un soldado se había ahorcado en la iglesia de esa viga que yo veía al hombre colgado. Sufría cuando llegaba la noche porque cuando me acostaba empezaba a sentir donde se me metía en las cobijas la serpiente y pasaba por encima. Era terrible. Si me iba a echarle agua a las plantas me salían serpientes. En la playa, en un río donde andaba con mi familia, siempre me salían a mí. Parecía que me perseguían. La última vez fue cuando estaba embarazada. Me salió una y se me quedó parada, como levantada un poco, y se quedaba mirándome sin moverse. Dicen que cuando uno está embarazada, las hipnotiza. Sufrí mucho, pero al crecer,
Le entregué mi vida a Cristo y al nacer mis hijos nunca más me volvieron a molestar. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy Veritas Magnolia de Costa Rica. Hola amigo, quiero mandarte un saludo a ti y a toda tu comunidad que son fans de las historias que narras. Bueno, te escribí porque te quiero mandar una historia que pasó en un pequeño pueblo del que soy originario. Es un pequeño pueblo del norte de Oaxaca. La historia es 100% real. Tal vez no sea tan terrorífica como algunas que has contado en tu canal, pero es algo paranormal que pasó de verdad. Sin más que decir, comienzo con la historia. A esta historia la llamo El Molinero. Hace unos 15 años en el pueblo vivía una pareja de señores algo mayores. El señor tenía su molino de nixtamal en el pueblo. Madrugaba mucho para poder atender a las señoras que iban a moler su nixtamal o su trigo para hacer tortillas. Es algo muy común. Yo lo conocí cuando era un niño. Era un señor muy amable, muy platicón y muy trabajador. Pero desafortunadamente, un día mientras estaba moliendo, sufrió un paro cardíaco que le quitó la vida unos minutos después. Cuando murió, su esposa se fue a vivir a CDMX con sus hijos porque aquí en el pueblo estaba solita. Un tiempo después de dejar su casa, la cual estaba en un terreno muy grande y estaba bardeado, que tiene mucho patio y mucho jardín, se empezaron a escuchar unos golpes dentro de la propiedad del difunto. Estos golpes eran de alguien golpeando con un cincel una piedra, las piedras del molino. Los molinos tienen unas piedras que se deben picar con un cincel o con otra herramienta para que éste pueda moler bien. Cuando el señor vivía, se escuchaba cuando él se ponía a picar su piedra. Se escuchaban claramente los golpes de su cincel a varias calles de distancia. Y pues unos días después de fallecido, adentro de su casa, se escuchaban estos golpes. Pero lo más curioso es que estos golpes solo lo escuchaban las señoras que eran sus clientas, las que iban regularmente con él para moler su nixtamal. Estos golpes solo los escuchaban por las tardes, a la hora que el señor disponía para picar sus piedras, y mi mamá lo escuchaba porque ella era clienta de aquel molinero. Varias señoras contaron que también lo escuchaban, pero cuando se acercaban mucho a la casa, los golpes dejaban de sonar. Esto sucedía seguido y los golpes se dejaron de escuchar el día que desafortunadamente falleció su esposa. Ahora su casa la cuidan unos jóvenes del pueblo, pero según ellos, ahí no pasa nada. Nunca han visto ni escuchado nada raro. No sé a qué se deba, pero el señor aún salía a picar sus piedras para tenerlas listas. Les mando un saludo. Soy originario de Zacatecas. Esto ocurrió una noche como cualquier otra en el año 2015. Me explico. Vivo en casa de mis abuelos, y aquí enfatizo que es una casa humilde. Es abierta y el terreno es en un patio enorme. Para cruzar de un cuarto a otro necesitamos por fuerza cruzar por el patio. Esa noche nunca la olvidaré, pues recuerdo claramente. No eran altas horas, más o menos alrededor de las 10:30 de la noche. Estaba saliendo de la cocina para mi cuarto, y a mitad del patio sentí como algo me llamaba desde arriba. Una sensación de incertidumbre me recorría. Entonces volteé hacia arriba, y lo que vi tal vez suene raro, pero Dios sabe que eso pasó. A no más de 6 metros de altura, estaba sobrevolando a una mujer. La cosa carcajeaba como mujer, tal cual risa de una mujer, como cuando vas al mercado o como en las caricaturas. Aquello lucía negro, más incluso que la noche. No tuve tiempo de observar más porque iba a gran velocidad, y cuando la vi, apenas fue breve. En mi patio había un mezquite que dificultaba la vista. Después corrí a ver, pero tuve que salir afuera de mi casa, y solo se veía a lo lejos un punto negro alejándose en el cielo nocturno. Aclaro que durante esos breves instantes que me sobrevoló, solo pude congelarme. No sentí miedo ni nada más. En ese momento mi cerebro se bloqueó. Quizás al ver aquello fue demasiado para mí en aquel momento que contaba con 18 años. Luego de congelarme brevemente y luego que regresé, un miedo me inundó mi ser. Quizás ya había asimilado aquello y
Claramente no podía ni siquiera abrir la puerta rumbo a mi habitación. Solo le grité a mi tía que estaba más cerca y acudió a mí, pero lo hizo rápido al notar mi voz quebrada. Me regañó y me dijo que qué pasaba, que la puerta estaba abierta, pero al verme bloqueado, luego de pasar y sentarme, le conté todo. Esa noche no pude dormir y no quise contarle a nadie, pues es difícil de creer. Yo creo que esa bruja o esa cosa, lo que haya sido, llevaba algo de prisa, más que nada por la dirección que tomaba rumbo a los montes. Y a esa hora creo que se dirigía a algún aquelarre, pues era día viernes y también lo creo porque no era de por aquí. Me explico. Vivo en un pueblo donde las brujas abundan. Rara es la mujer que no sabe brujear, pero solo trabajos, encantamientos, amarres, etc. Aquello que vi era una bruja auténtica, chupasangre, según me contaba mi abuelo. Son aquellas que hicieron pactos de sangre con el diablo y salen por las noches en escobas, en formas de bolas de fuego o híbridas con aves. Tuve suerte que solo fuera de paso. Según mi abuelo, fue coincidencia haberla visto, pues ella tenía sus planes, pero fue algo que jamás olvidaré. Son sucesos que me cambiaron. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado de algunas experiencias similares y si es así, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.